Mi nombre es Juan Bautista Castaños y me toca presentar a la Comisión de Educación Artística Danzas en el marco del primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Voy a comenzar por la profesora Claudia García de la provincia de Entre Ríos. Es profesora de danzas nativas argentinas, instructora de tango, instructora de danzas contemporáneas y comunicadora social. Es miembro permanente del comité organizador del Simposio Nacional de las Danzas Folclóricas de la Academia Nacional del Folclore. Expositora en las mesas Danzas Folclóricas Hoy en el Congreso Nacional del Folclore. Moderadora y expositora del Simposio Nacional de las Danzas Folclóricas en diferentes mesas. Por ejemplo, Investigación Regional Folclórica, Academias Folclóricas y su aporte realidad a las condiciones laborales de los bailarines en Misiones. Directora del Cuerpo de Danzas Teroquí Potí, directora de la Escuela de Danzas Folclóricas dependiente del IDAF, Pago Montielero, y de la Academia de Danzas y Artes, Arte y Movimiento. Asistente al plenario de jurados del Pre-Cosquín en la ciudad de Córdoba, disertante del primero, segundo y tercer Simposio Nacional de las Danzas Folclóricas organizado por la Academia Nacional del Folclore. Expositora en el primer y segundo Congreso Internacional del Chamamé, realizado en Corrientes. Capacitadora del Taller de Danzas del Litoral en la ciudad de Cosquín. Y entre otra cantidad innumerables de actividades relacionadas al tema que nos ocupa. Queda presentada la profesora Claudia García de la provincia de Entre Ríos. En segundo lugar, voy a presentar a la magíster Karina Rodríguez de la provincia de Córdoba. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de Danzas Nativas y Folclore argentino, decana de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, coordinadora del Profesorado de Danzas de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Es secretaria del posgrado en Investigación de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, relatora del curso Desandando Rastros, vertientes culturales de la danza folclórica. Capacitadora en el curso Los lenguajes artísticos en la realidad educativa compleja de hoy, en el módulo La danza en la escolaridad obligatoria, avatares de una asignatura soslayada. Y también de la resignificación de las danzas y la música folclórica en los actos escolares. Es capacitadora del curso Las danzas folclóricas en el contexto escolar, promoviendo aprendizajes inclusores desde la diversidad sociocultural. Expositora también en el segundo Congreso del Folclore e Identidad Rionegrina. Coordinadora académica del postítulo de actualización académica en danzas folclóricas regionales. Fue también panelista invitada en el sexto Congreso Internacional de la Danza, Investigación y Comunicación en Málaga, en España. Fue panelista en el segundo Congreso del Folclore e Identidad Rionegrina en Choel Choel. También fue ponente en el segundo Congreso de la Danza en Rosario, La danza en acción sentido, debates y transformaciones, los relatos de la danza en la escuela. Directora del proyecto Recuperación de las danzas folclóricas regionales cordobesas. También es directora del proyecto Los procesos de escolarización de la danza como asignatura curricular en diferentes niveles del sistema educativo cordobés. Tiene publicaciones como por ejemplo La danza va a la escuela, procesos de escolarización de la danza en el sistema educativo cordobés. Aparte de sus tareas docentes y de investigaciones, fue y es jurado técnico de relevantes certámenes, bailarina y coreógrafa. Seguidamente vamos a presentar al magíster Roberto Lindón Colombo, platense, de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con 38 años ininterrumpidos en el desempeño docente en todos los niveles educativos. Es profesor universitario del nivel terciario, secundario, primario e inicial. Es bailarín, músico, coreógrafo, actor, investigador y docente. Es director de la Escuela Superior Provincial de Danzas Tradicionales Argentinas José Hernández. Es miembro académico de la Academia Nacional del Folclore de la República Argentina. Graduado con el título de Profesor Superior de Danzas Folclóricas Argentinas, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata,
en la carrera Licenciatura en Antropología Sociocultural. Se desempeña como jurado en certámenes competitivos a nivel distrital, provincial, nacional y dicta conferencias clínicas de perfeccionamiento, seminarios y talleres en toda la Argentina, y también lo ha hecho en el vecino país de Chile. Es investigador titular del Centro de Investigaciones Folclóricas Augusto Raúl Cortázar, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Es docente titular de la carrera de posgrado en actualización académica en expresión corporal y danzas folclóricas inclusivas. Profesor titular de la licenciatura en educación musical de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de titular en la licenciatura en dirección orquestal de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde dicta, entre otras asignaturas, folclore musical argentino, folclore literario, historia de la cultura popular argentina 1, 2 y 3, historia del hecho teatral, danzas nativas, coreografías populares, entre tantas otras. Es presidente actualmente de la Academia Argentina del Folclore de la provincia de Buenos Aires. Dictó y dicta conferencias y cursos de perfeccionamientos en distintos lugares de nuestro país. Es jurado de certámenes regionales y nacionales. Por último, presentaré al licenciado Juan Marcelo Tevez, procedente de la provincia de Mendoza. Es licenciado en folclore con mención en danzas folclóricas y tango de la Universidad Nacional de las Artes, igualmente el IUNA. Licenciatura en Historia, estudia actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Está realizando el doctorado en Artes en la Universidad Nacional de las Artes. Bailarín profesional de danzas folclóricas y tango desde el año 2000. Es director honorífico del Consejo Federal del Folclore Argentino. Es presidente de la ONG ADIF, Asociación de Investigaciones Folclóricas. Es profesor de las materias folclóricas en los colegios Danzas 1 Nelly Remicone, Danzas 2 Jorge Don y Aida Mastrasi. Director del proyecto Peñas Folclóricas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su vinculación con el PCI, aprobado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una beca de investigación aprobada por el programa Investiga Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Tiene una beca de investigación aprobada por el Fondo Metropolitano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la influencia del rol femenino en las transformaciones de las prácticas folclóricas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bailarín profesional en giras internacionales y numerosas participaciones como jurado técnico en distintos certámenes. También ha realizado publicaciones inherentes a la temática folclórica y desarrolla actividades como panelista de diferentes congresos de relevancia nacional e internacional. Con esto dejamos presentada esta mesa de educación artística danza en este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore en las Escuelas. Bueno, mi nombre es Claudia García, soy de Entre Ríos, soy profesora de danzas folclóricas, investigadora. Me he dedicado todos los últimos años, desde el 2005 hasta acá, a investigar, recopilar y de alguna manera sistematizar lo que son las danzas del litoral argentino, muchas de las cuales no estaban sistematizadas y muchas de las cuales son realmente y verdaderamente danzas que están muy de moda, como es el caso del chamamé, y otras danzas que prácticamente se han perdido por la no solamente la no sistematización, la no institucionalización, sino también porque fueron danzas de uso regional, étnico, en este caso de algunas provincias, de algunas etnias particulares, y con el tiempo, a medida que fueron desapareciendo quienes las practicaban, los actores principales, se fueron perdiendo. En este caso, en esta mesa, en este simposio, se me ha invitado, en este congreso, se me ha invitado a exponer de qué manera nos gustaría o nos parece a los que estamos dentro de la investigación de las danzas, que se debería enseñar en las escuelas las danzas en clave de litoral, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que a mí me parece
y por el tiempo que hace que venimos indagando y de alguna manera investigando, y todo lo que debería llegar a la educación formal en nuestras provincias, sobre todo en el litoral, tienen diferentes miradas. Nosotros tenemos una historia muy cargada de la enseñanza de música, lo que es el área música, que siempre estuvo de alguna manera emparentada con la enseñanza de danza folclórica. O sea, no solamente se enseñaba a cantar, se enseñaba a ejecutar algún instrumento, sino que también atado a los actos escolares, esta asignatura de lo que es eh, música, enseñaba también a practicar para esa ocasión especial que era el acto escolar, alguna danza, dentro de las cuales siempre estuvieron el candombe, el gato, algún triunfo, algún chacarera, alguien que se animó un poco más y bailaba pericón, pero siempre fueron muy espasmódicas estas enseñanzas. Podríamos hablar de los últimos 20 años. Anterior a eso, hubo un criterio de enseñanza de folclore dentro de las escuelas que estaba emparentado con una política nacional de enseñanza en la educación formal, que quedó después totalmente sacada cuando en los 90 se aplicó la Ley Federal de Educación, y totalmente desmembrada con los nuevos cambios que se fueron haciendo durante estos últimos años en la Ley de Educación. En cuanto a esto, lo que podemos decir es que nuestros tíos, nuestros abuelos y nuestros padres aprendieron a bailar las danzas peñeras, y de alguna manera todos saben o transcurrieron por el gato, la chacarera, el pericón, algún cielito, y quizás quien se animó un poco más, algún triunfo o algún gato con relaciones o alguna cosa de esas, pero no mucho más que eso. Pero sí, dentro de esta currícula que existió, se puede decir que aprendían como las herramientas necesarias de las danzas institucionalizadas, estas danzas que de manual bajaban, y todos las aprendían más allá de lo que se bailaba en territorio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestros territorios, en el litoral, estas danzas fueron y vinieron con todas las guerras internas, sobre todo en la guerra de la Triple Alianza, fue donde más transcurrieron las danzas por el litoral, las danzas que no eran de alguna manera nativas, ¿no? Que no pertenecían a lo que la gente iba a resolver después con sus cuerpos en la ejecución de danzas que fueron creadas en el lugar instintivamente, heredadas y de alguna manera reformuladas a medida que fueron entrando con los años y con los registros de idas y vueltas de nuestros inmigrantes, ya que nuestras provincias, lo que es Entre Ríos, Santa Fe, principalmente Misiones, Formosa, Chaco y algo de Corrientes, están pobladas con las migraciones que vinieron desde Europa desde 1850 en adelante. ¿Qué es lo que significó esto? No solamente la entrada de nuevos instrumentos, sino también la entrada de nuevas formas de ejecutar las danzas y de nuevas maneras de interpretar que la gente criolla, la gente que ya estaba en el lugar, veía y tomaba para sí, para ponerle de alguna manera su impronta y transformarla en lo que hoy podemos decir son movimientos heredados. Pero esto tiene mucho que ver también con las corrientes aborígenes, que las nativas que estaban ya en el lugar y tenían sus danzas casi todas circulares. Ya sabemos que nuestras danzas aborígenes o de los dueños de la tierra tienen que ver mucho con las danzas circulares, y nuestra región también tuvo una influencia muy grande de la cultura afro, que vinieron a nuestras tierras en un primer momento como mano de obra de esclavos, y luego fueron libres y pudieron ir afincándose sobre todo como fuerza de trabajo, y las mujeres, en el caso de las mujeres, de ayuda en las grandes estancias que tenían en todo el litoral, que fueron normales, digamos, en nuestra historia. Esto hizo que esta confluencia
de ritmos, de sabores, de colores, de vestimentas y de alguna manera ejecución a través del cuerpo, de danzas que tenían que ver con rituales, celebraciones y exposición pública, y a veces muy cerrada solamente hacia las familias, depende de la etnia que la practicaba, fueran de alguna manera dejando escapar algunas figuras que se fueron naturalizando, heredando, cristalizando de alguna manera y que hoy las podemos ver ejecutadas en cualquiera de nuestras fiestas tradicionales hasta el día de hoy, y algunas ya, como vamos a seguir contando, totalmente perdidas y que solamente las podemos rescatar si vamos y tratamos de indagar un poco en aquellos abuelos que tienen más de 80 años o que tienen más de 70 años en la actualidad. Bueno, pero volviendo a la formalidad de la enseñanza, con esto que les estoy contando, en nuestras escuelas siempre se dejó de lado esta naturalización y tiene que ver mucho con la forma de volcarlo, si queremos, en los manuales o en las currículas que tienen que ver con la enseñanza formal dentro de las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? Tenemos que ponernos a pensar, y esta es la teoría o la hipótesis que yo les traigo para poner en discusión, que en nuestra zona, en la gran región del litoral, hay un montón de danzas que no están sistematizadas, pero que además son de práctica frecuente, totalmente naturalizadas y de ejecución continua en cualquiera de los rincones o festividades que hoy se dan en la zona rural. ¿Esto qué quiere decir? Que no son necesariamente enseñadas por una academia o una escuela, o sea, no tienen que ir a aprenderlas en una escuela, pero tampoco están sistematizadas, o sea, nadie sabe cómo debe ejecutarse, no es que hay que hacer una vuelta entera, un giro, no existe eso, lo que sí hay son figuras, pasos, evoluciones coreográficas que más o menos se practican y que se resuelven en el campo del saber popular. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros pensamos cómo deberíamos volcar esta sabiduría popular a la sistematización y a la formalidad que requiere ponerlas en saber de una educación formal, dentro de una currícula y de una metodología de enseñanza? Ahí es donde nos encontramos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los capacitados que deberían estar enseñando, por lo menos en nuestra región litoral, y esto a la vez volcarlo después en una sistematización para que se enseñe en el resto del país como como se vienen enseñando todas las otras danzas, donde uno va a un manual y sabe de la manera en que se deben ejecutar? Nuestras danzas tienen la particularidad de estar totalmente enhebradas, contagiadas y de alguna manera inseparables de lo que son el canto y la poesía de nuestra gente, pero que eso además se traduce en los encuentros familiares y populares. ¿Qué significa esto para alguien que por ahí le decimos esto y es como un chino? Nuestras danzas en primera instancia son totalmente beneficiosas a la hora de una comunicación gestual, porque siempre tuvieron una función social que aún permanece vigente. La función social de la danza es la misma función que debería hoy adaptarse y verla desde la escuela. Tienen un sinnúmero de beneficios porque además son danzas que están naturalizadas, ni siquiera hay que enseñarlas a bailar, son parte de nuestra cultura popular, como por ejemplo la ejecución de en el Chaco, lo que son todas las danzas de índole chaco-formoseñas, de los chamamé, que tienen un montón de escuelas a lo largo y a lo ancho del litoral. Esto quiere decir de instrumentaciones y de ejecuciones en tempo diferente, que interpretan diferentes momentos, no es lo mismo la celebración que el ritual, que la conquista, forman parte de todo esto, incluso se lo baila y se lo ejecuta en un velorio, como en un nacimiento, nunca se va a bailar igual.
tiene que ver mucho con la interpretación totalmente espontánea de las personas, y algo que es totalmente natural, que volvemos a decirlo, naturalizadas en el sentido de heredadas. Esto en cuanto a la ejecución de, por ejemplo, balseados, rasguidos dobles, chamamés, o sea, todo lo que hace al gran resolución emblemática de lo que se ejecuta y se practica en la danza popular. ¿Cómo llevaríamos estos contenidos que están prácticamente desmembrados a la escuela? Tenemos que tener en cuenta que otra de las hipótesis que planteo y que me gustaría que se pueda discutir es que nuestras danzas son enhebradoras de contenidos, porque son naturalizadoras por herencia, pero si las empezamos a deconstruir, encontraremos las reseñas de nuestros pueblos nativos, las reseñas de nuestros pueblos afro, y la instrumentación y la influencia de los pueblos que ya afincados en nuestros lugares las tomaron, las recibieron y las reformularon hasta lo que se puede ver en el día de hoy. Pero además son totalmente un cúmulo de saberes que tenemos que entenderlo en la práctica que le van a dar los pueblos. ¿Qué significa un cúmulo de saberes? Que está totalmente activa, es un folclore que está totalmente en actividad. ¿Por qué digo esto? Cuando se realiza una fiesta de campo, cuando se realiza una yerra, donde estamos hablando de un conocimiento totalmente de veterinaria, de lo que es el trabajo en el campo, siempre se va a terminar con una danza ejecutada popularmente, una bailanta que se conoce, o una musiqueada, que siempre va a ir enhebrada, en conjunto, en forma que va a ser a todo este submundo que la va a contener. No es solamente el juntarse a una celebración descontextualizada para ejecutar una danza. No, no, tiene todo que ver con todo un ambiente que se va a formar. Van a venir familias a generar esto que es la yerra, o la esquila de animales, o la marcación, o todos estos eventos que son el trabajo normal que se hace en la ruralidad. Y se termina con una forma de descanso, que es la celebración a través de la danza y la música, que no siempre va a estar acompañada con músicos en vivo, muchas veces música envasada, pero todos tienen esta posibilidad de, a través de la danza, expresar, y expresar algo que es totalmente natural. Y lo más importante, que tienen la posibilidad de expresar un sentimiento, que es algo que no se puede enseñar. Entonces, ¿cómo nosotros deconstruimos este saber que es totalmente naturalizado para poder llevarlo sistematizado a la enseñanza de las escuelas? ¿Qué es lo que pasa? Para el litoral va a ser algo totalmente normal, pero si salimos del contexto de lo litoral y tenemos que contarlo en otro lado, nos da la mejor herramienta para pensarnos dentro de lo que es la formación curricular y toda la transversalidad que tendría esto, porque estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de comidas, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de ciencias naturales, por el trabajo en sí que se va a realizar, porque además todo lo que en el campo genera ese encuentro es lo que además después se pone para comer, o sea, es toda una sabiduría ancestral de que lo que se genera se come, o sea, nada se desperdicia. Estamos hablando de una transversalidad además, que es posible hacerla a través de un saber que va a terminar después con esta celebración casi ritualizada de los cuerpos llevados en este momento, lo último que se hace, después de un gran cansancio durante todo el día, la celebración a través de la danza.
que es el momento del encuentro, y la función social que tiene en este caso la danza, que nos va a permitir, además, el conocimiento de trabajo rural, de lo que genera ese trabajo rural, de las comidas que se van a realizar, de la poesía que encierra y de los saberes heredados que están encerrados con la excusa de la danza. Esta sería una de las posibilidades que me parece tendríamos que empezar a tener en cuenta en cada una de las regiones que sigue sucediendo, porque este ritual de la danza está metido en cada una de nuestras poblaciones. Lo mismo sucede con la ejecución de las danzas en las fiestas populares de la Patagonia, lo mismo sucede con las fiestas populares en nuestro noreste, en nuestro noroeste, en nuestro centro. Entonces, tenemos que volver a rastrear y buscar esto que sería como el primer escalón, como el primer aprendizaje aprendido, pero que debemos desaprender para poder deconstruir y llevarlo al aula desde otro lugar y enmarcado en el contexto, y no volver a esa enseñanza fría, frívola, que es la que tuvimos hasta ahora, y que muchas veces termina solamente dejando a 5, 6 o 7 alumnos, que son los que les gusta bailar porque van a una academia privada, porque, no sé, les interesó de alguna otra manera, y sacar todo ese prejuicio que tienen a la hora de enseñarse nuestras danzas, que tiene que ver con el chico que en lugar de vestirse con el contexto de lo que estamos hablando, de lo que sucede de esta función social de la danza, dice que se disfraza para bailar porque no le explicaron, no es porque no entendió, nadie se tomó el trabajo de explicarle el por qué se genera esa posesión de ropa, esa instrumentación que va a escuchar a través de la danza, por qué se ejecuta esa danza en ese contexto. O sea, estamos enseñando danzas totalmente descontextualizadas, y eso es lo que hace que muchas veces se vuelva contra la misma enseñanza, y que dentro de los 40 minutos que suelen tener nuestros docentes una vez a la semana en el encuentro presencial con los alumnos, solamente se pierda tiempo, o que en el caso de Entre Ríos, por ejemplo, que se trabaja por proyecto, terminen siendo casi por obligación ejecutores de figuras y de danzas que no saben ni por qué las bailan, ni por qué se bailan así, ni para qué sirven, o para qué sirvieron, o todo el contexto que encierra la creación para llegar a esa danza, ¿no? Que son tan ricas todas nuestras culturas en cada uno de los lugares. Ya puntualmente, yendo a lo técnico de la danza, es cómo se insertan estas danzas en cuanto a lo inclusiva que son. Las danzas son totalmente inclusivas. Nosotros el gesto, la manera de la gestáltica que está incorporada en la danza no necesita que hablemos. Eso es maravilloso porque podemos expresar un montón de cosas a través del cuerpo, genera una elevación en el sentido de lo motriz y lo espiritual, ayuda en todo caso a la evolución motriz de cada uno de los alumnos, porque a través del juego, cuando son muy chicos, se puede ingresar en las danzas, pero además a medida que van creciendo y les podemos ir contando y enhebrando un montón de otros saberes que pueden ir siendo cada vez más elevados para poder cruzarlos con todas las otras materias que se dan en los colegios, puede llegar a generar esto de automáticamente tenerlo presente. Es totalmente palpable y es totalmente practicable. La danza es lo que enseguida les sale, y como les sale rápidamente y rápidamente la pueden expresar a través de su cuerpo, genera una liberación y una libertad en el momento de poder ejecutar esto dentro de un ámbito escolar que muchas veces están tan estructurados los conocimientos. La danza es una posibilidad de darle vuelo al espíritu, de darle vuelo a los alumnos para la creación, y que la tienen presente. Cuando uno le posibilita
todas las herramientas que hacen a la danza, los mismos alumnos en la ejecución van a poner eso que no se enseña, eso que solamente puede salir a través del arte, cuando uno sabe buscarlo y lograr que se pueda expresar, como por ejemplo a través de la danza. Me gustaría detenerme en una de las cosas que más me preocupan de esta posibilidad de la enseñanza del folclore en la escuela, y sobre todo de pararnos en el eje de la danza, ¿no? Esto que quiero retomar esto que planteé de la forma en que venimos enseñando las danzas folclóricas en nuestras escuelas a través de los años. Comprobado está que no funciona para que se ame al folclore, porque lo único que hemos logrado es que si enseñamos a 25 chicos, de esos solamente terminen recordando 5, y que se terminen acercando al folclore realmente y amándolo es un porcentaje mucho menor. Entonces, me parece que el fenómeno de tener enmarcado hoy la posibilidad de una ley de enseñanza de folclore en las escuelas nos da esta carga necesaria de preguntarnos de qué manera podemos hacer para que realmente nos corramos de esta forma de enseñar arte de forma frívola. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente principalmente que lo que tenemos que enseñar es amar lo que tenemos. Y amar lo que tenemos es la única manera, es de hacerlo desde un conocimiento pleno de cada una de estas instancias. Nadie puede enseñar a amar algo que no conoce. Y para conocer, primero que todo, tenemos que tener una confianza plena de quiénes son los que se deben formar o quiénes son los que deben enseñar a amar eso. Entonces, acá es donde va la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacemos para enseñarnos a nosotros mismos el planteo de codificar, de construir esta manera de enseñar que hemos tenido hasta el presente, sin lograr que pasen los años y no solamente no logremos que nuestras danzas sean de práctica frecuente, sino que también esto sirva como una manera de acercar y amar un poco más a nuestros saberes, ¿no? Esto del conocimiento. Y lo digo porque muchas veces en las escuelas del litoral no se enseña o no se practica la danza que tenemos como saber popular. O sea, no se baila un chamamé para el 25 de mayo. Se intenta bailar un candombe quizás que bajó desde Buenos Aires y que realmente a nosotros no nos identifica. Nos identifican otro tipo de toques en candombe, no ese candombe que ya está envasado. O tampoco se piensa en generar una danza que nativamente se bailó antes incluso o contemporáneamente con algunas de las danzas que se bajan como digamos, de manual, gato, chacarera, condición, cielito. En nuestra región se estaban ejecutando otras danzas. Entonces, ese saber popular, que muchas veces es por desconocimiento que no se enseña, o por miedo a ver cómo lo bailamos, ya que no tiene forma de ejecutarse, o no tiene un manual para poder decir, bueno, se baila de esta manera, hace temer a la docente y no indagar en lo que tiene a mano, lo tiene ahí, lo tiene enfrente, de práctica cotidiana, cientos de fiestas populares. Solamente basta mover un poquito el árbol para que caiga un montón de ideas y de proyectos, ¿no? Respecto a cómo solucionar y cómo buscarle la punta del ovillo a los saberes populares e insertarlos al saber formal. Entonces, ¿cómo haremos para buscar que la creatividad no quede enroscada o encorsetada en el saber formal que se debe llevar adelante y ejecutar en la institución? ¿Cómo dentro del arte podemos contemplar, seguir siendo libres a través del arte, sin dejar
de lo formal de lado, o digamos en el equilibrio de poder insertar estos conocimientos que muchas veces, como tenemos solamente 40 minutos para poder enseñar un cúmulo de saberes que vamos a tener que insertar, no dejarlo de lado y estipular tipo cuadrado, bajar el saber ya empaquetado sin detenernos mucho y sin dar demasiado. Esa es la pregunta que a mí me quita el sueño prácticamente. ¿Quiénes son los que van a ser los encargados? ¿Cómo va a ser esa formación docente para que este docente pueda tener el pleno conocimiento más allá de su región y más allá de lo institucionalizado, y animarse a que indagando hoy en nuestros pueblos siguen muy prendidas a fuego nuestras sabidurías populares, siguen en una práctica constante, que solamente hay que ir a buscarla, pero obviamente siempre están alejadas de las grandes ciudades y de las grandes urbes. Entonces esto demanda también, de alguna manera, una sistematización nueva de lo que es el folclore, desde dónde lo estamos tomando, de lo que es la sabiduría popular, y un nuevo concepto de qué es lo que debemos enseñar y desde dónde. Para cerrar, me gustaría nuevamente decir que las danzas del litoral no tienen una institucionalización, no tienen una esquematización fácil de enseñarla, y eso hace que muchas veces se le tema, porque hay un casi todo vale. En verdad no es que hay un todo vale, hay una sabiduría ancestral que está totalmente determinando la forma de ejecutar, que tiene mucho que ver con las rondas de nuestros nativos, que tiene mucho que ver con la síncopa afro, que tiene mucho que ver con lo heredado de las guitarras flamencas, que tiene mucho que ver con los cantos gregorianos que tuvieron tanta impronta en nuestra región, y que fueron dejando todas esas piecitas de un gran rompecabezas que hoy tenemos como la ejecución de un montón de danzas que fueron pasando y que algunas están prácticamente perdidas, como el tanguito montielero, pero que a la vez de estar perdidas en la ejecución popular y totalmente activa, renovada, están sí guardadas porque están siendo rescatadas, porque hay escritos, porque lo que hay que hacer es incentivar a que los gobiernos provinciales de una vez por todas estén, digamos, activos en la recuperación y en poder realmente hacer llegar estos materiales en forma masiva a las formaciones docentes. Pero no solamente eso, tenemos el caso de la charanda en empedrado, son como pequeñas historias que se van recopilando y que tienen mucho que ver con historia de música, danza y historia social, y generar que estas danzas que son tan activas, como por ejemplo las danzas de fronteras, el banerao que se da en Misiones, y otras tantas ejecuciones que se van dando en diferentes lugares, tengan una preponderancia muy grande en nuestras regiones, pero que no están en ningún lugar sistematizadas o en ningún lugar escritas, y de alguna manera quedan siendo sabiduría popular de la región y no pueden salir de ahí. Así que me parece que de alguna manera la primera instancia que nos debemos para repensar es tomar este nuevo criterio, esta nueva reestructuración de los saberes que quedaron sin ser esquematizados, que están aún vivos en cada una de nuestras regiones, que están investigados por pequeñas espasmódicas investigaciones locales, y que no hay en sí, digamos, una política cultural, ni nacional, ni provincial, ni regional, para poder ponerlas en un saber o de alguna manera en alguna modalidad de saber popular, para que lleguen a cada una de las esquematizaciones de formación de currícula, y que nuestras docentes puedan tener ese gran enriquecimiento. No digo no solamente docentes formales, sino también las docentes de danza, que son las especialistas en llevar y en instrumentar en el aula
en la currícula que van a destinar a enseñarle a sus alumnos, la formalidad de la enseñanza en sí y de cómo lo van a hacer durante todo el año. Espero que este aporte sirva. La idea es repensarnos, no hay ninguna respuesta, hay muchas preguntas, y bueno, que sea un aporte para este hermoso congreso. Muy buenas tardes. Estamos en el primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore en Santiago del Estero, y el área curricular en la que me toca exponer es en la educación artística danza. Las prácticas culturales como danzar, cantar, evocar un relato, vienen desarrollándose con fuertes cambios en sus códigos estéticos, de comunicación y de expresión en el contexto en el que vivimos. Los sujetos sociales convivimos con manifestaciones culturales que portan sentidos de pertenencia de grupos diversos, construyendo rasgos de identidad colectiva que guardan en su proceso de conformación aportes socioculturales de diversas geografías. La presencia de los pueblos originarios de América, la posterior irrupción de los pueblos negros africanos esclavizados en este continente y la llegada del hombre europeo en diferentes momentos de la historia de nuestro país fue aportando un entramado sociodemográfico sobre el que se estructuran las características identitarias de la gran variedad de culturas regionales locales. Importa de manera particular a la tarea educativa que cotidianamente se desarrolla en las escuelas dilucidar esta diversidad de aportes multiculturales que nos conforman, para trabajar con una mirada que pueda situar a los sujetos que conviven en los ámbitos educativos desde sus caracteres de identidad grupal, recuperando la danza y la música como recurso que puede rescatar estos aportes desde la lúdica del movimiento. Usaré la noción de transmisión para pensar la enseñanza y el aprendizaje de las danzas en contextos escolares y más allá de la escuela, ya que, como dice Gabriele Dicker, parafraseando a Hawthorne, la transmisión ofrece una herencia y la habilitación para transformarla, para resignificarla, para introducir las variaciones que permitan reconocer en lo que se ha recibido como herencia no un depósito sagrado e inalienable, sino una melodía que le es propia. Variadas experiencias ocurren en torno a las danzas, y en particular las folclóricas, en diferentes ámbitos de los sistemas educativos jurisdiccionales: cursos de capacitación a docentes, proyectos escolares institucionales, propuestas de maestros, maestras y profesores que eligen las danzas como contenido o como recurso pedagógico que posibilita otros aprendizajes. Considero la danza como un lenguaje artístico plausible de resignificarse en el contexto escolar, revalorizando los aspectos identitarios de las danzas del patrimonio histórico y vigente de nuestro país y de cada región en particular, tomando en cuenta que a través de las mismas se potencian aspectos a veces soslayados en la dinámica escolar, como la emocionalidad, la expresión corporal, la diversidad sociocultural presente ineludiblemente entre los actores institucionales. Las dicotomías cuerpo-mente, razón-emoción, académico-popular, pensamiento-acción, se constituyeron en matrices dualistas sobre las que se erigen gran parte de los saberes legitimados en el territorio de las escuelas. Pensamiento dicotómico que impregnó también la formación docente,
teoría práctica, docente artista, modos de entender el accionar docente de un lado o del otro, sin poder integrarlos en una totalidad dinámica, tal vez dialéctica. La danza, en tanto recurso pedagógico y contenido didáctico, posibilita aprendizajes desde el registro de lo corporal, emocional y conceptual atravesados por la vivencia. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos danza en el contexto escolar? Es una pregunta que amerita debates, reflexiones, desafíos y por sobre todo formación. Enseñamos un paso, una postura, una secuencia, una coreografía. Enseñamos formas de convivencia, imágenes de la corporalidad, construcciones socioculturales. Enseñamos historia, geografía, literatura, narrativas. Abrimos horizontes o los obturamos, según qué contenidos y metodologías seleccionamos para danzar. La escuela es el lugar donde confluyen múltiples identidades, por lo que debe ser un espacio que garantice la expresión genuina de cada una y donde se puedan a su vez potenciar, evidenciar las diversidades y trabajar con ellas en las escuelas propicia que el aprendizaje sea inclusivo y que todos los sujetos se sientan parte del proceso de construcción de saberes. Aprender desde lo diverso implica valorar al otro y reconocernos como diferentes. Educar es un trabajo político instituyente, es pasar del yo al nosotros, que nos reconozcamos como semejantes, pero es también reconocernos en las diferencias y que ninguna diferencia sea motivo de una desigualdad, nos dice Graciela Frigerio. Proponer danzas en la escolaridad obligatoria implica sentidos y desafíos. La danza es una disciplina que interpela las formas de lo escolar. Es preciso correr los bancos, generar un aula con espacio para los cuerpos en movimiento. Por esto es un imperativo didáctico repensar los sentidos que se ponen en juego al introducir la danza en la gramática escolar. Enuncio algunos aspectos a considerar en torno a los contenidos. En relación con la práctica de la danza, es preciso tener en cuenta aspectos técnicos del movimiento, del espacio, el tiempo, las calidades de movimiento, la comunicación, la composición coreográfica y la producción escénica, generalmente circunscripta a los actos escolares. Generalmente ha sido circunscripta a los actos escolares. En relación con la contextualización de la danza, es preciso proponer producciones dancísticas de diferentes contextos, expresiones de las culturas infantiles y juveniles, los modos del bailar actual. Los coreógrafos, coreógrafas y bailarines locales, la danza en los medios de comunicación, la mirada intercultural, las perspectivas de género y el respeto por las diversidades corporales, culturales, de género y étnicas. Siempre he considerado importante tomar en cuenta los siguientes ejes en la selección de contenidos para abordar las danzas folclóricas. Pensar en las influencias culturales que nutren las danzas de Latinoamérica, me refiero a las danzas de pueblos originarios, de las comunidades afrodescendientes y las danzas mestizas que albergan también la presencia europea. Esto posibilita ver que las prácticas folclóricas se nutren de una gran diversidad de aportes musicales, coreográficos, poéticos, idiosincráticos que se amalgaman en una geografía y en un contexto sociohistórico particular. Las diferencias regionales son el producto de cómo un
un mismo elemento cultural es transformado por los sujetos que lo practican, según la funcionalidad que esa práctica tiene en cada lugar, lo que en la escuela nos permite recuperar las diversidades identitarias y resignificarlas en su proceso de conformación histórica y sus formas de expresión actual. Por último, destaco la tradición en tanto elemento dinámico de la cultura, que experimenta cambios, adaptaciones, negaciones, rememoraciones, y así es como hay danzas del folclore que cayeron en desuso cuando el sentido para el que fueron creadas decae, danzas que perduran al paso del tiempo y mantienen vigencia a la vez que transformaciones, resignificaciones, nuevos sentidos que no podemos desconocer cuando se trata de aprender en el contexto de las escuelas. Esta perspectiva en el tratamiento de las danzas prioriza la posibilidad de recuperar simbólicamente los sentidos de las mismas, posibilitando su reconstrucción en el contexto actual desde la estética de niños, niñas, jóvenes y adultos en el escenario multicultural en el que vivimos. Las danzas folclóricas involucran el desarrollo de habilidades de coordinación como aptitudes de cooperación, encuentro y contacto con el otro. Por otra parte, este aprendizaje vincula a los niños y niñas con rasgos de identidad de las múltiples presencias culturales que conforman nuestro modo particular de ser en este continente y en este país. ¿Qué danzas proponer en la escuela común y obligatoria para la enseñanza del folclore? Guainos, carnavalitos, bailecitos, taquiraris, tincus, caporales, afrosayas, candombes, gatos, chacareras, cuecas, zambas, escondidos, arunguitas, chamameses, jotas, balsecitos, huellas y guarachas, zapateos, zarandeos, rancheras, cumbias, tangos y pala pala. Danzas de pareja, danzas enlazadas, colectivas y redondeadas, como me gusta llamarlas. Danzas históricas, danzas vigentes, danzas que dan cuenta del proceso de conformación sociohistórica de nuestro país. Danzas de frontera, danzas que desconocemos y las investigaciones que numerosos folclorólogos y folclorólogas recuperan. Modos del danzar que emergieron en el aislamiento social, danzas que rompen nuestros estereotipos de género, danzas cultivadas en comunidad, danzas legitimadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, danzas olvidadas que resignificamos con nuestros niños y niñas hoy, danzas sin dogmas, danzas que posibiliten el movimiento de los cuerpos infantiles. ¿Qué tiene para ofrecer la danza folclórica al campo escolar? Es parte del debate que el derecho a recibir educación sobre folclore nos desafía. La escuela es el lugar del reparto cultural, nos decía María Saleme de Burnichón, la maestra, la educadora cordobesa, entendiendo que el conocimiento no involucra solamente el intelecto, lo conjuga desde las corporalidades y la emoción. ¿Qué metodologías de abordaje y cuáles son su incidencia en la selección de contenidos escolares cuando de danzar se trata? Con los colegas que escribimos el texto La danza va a la escuela en el año 2020 decimos: en la transmisión de las danzas folclóricas subyacen modos de concebirla, posicionamientos teórico-metodológicos respecto a lo que son las danzas, sus sentidos, sus formas de conformación histórica, aspectos que están involucrados pedagógicamente en los modos de apropiación y transmisión de las mismas, que conlleva opciones didácticas que priorizan por momentos lo coreográfico, lo rítmico, lo expresivo, la composición, la recreación de estas prácticas y saberes. La enseñanza de las danzas folclóricas
constituye un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sistematizados a lo largo del tiempo, que requieren para su transmisión de una serie de elementos técnicos como la sensibilización rítmica, la internalización de pasos, el aprendizaje de diferentes esquemas coreográficos y el conocimiento de las estructuras tradicionales de los géneros musicales y coreográficos. La técnica, entendida como repetición de pasos, memorización de coreografías, mecanización de posturas, adquirió un sentido preponderante en la enseñanza de las danzas folclóricas, en contraste con la concepción tradicional. Surgen desde hace ya varias décadas otras prácticas y conceptualizaciones que flexibilizan las formas del bailar. En la enseñanza de las danzas folclóricas subyacen concepciones de cultura, arte, danza, música, folclore, tradición, que se transforman en propuestas pedagógicas, que en el contexto de las escuelas es preciso siempre reflexionar, puesto que el escenario escolar nos interpela a proponer opciones didácticas situadas en un contexto específico, con niños, niñas, jóvenes singulares. La palabra de los y las estudiantes es condición necesaria para el diálogo educativo cuando se trata de devolvernos entre todos a aquello que nos pertenece, la cultura de este maravilloso y poco conocido suelo en el sentido de esta pacha que nos cobija. Muy buena jornada para todos los queridos, estimadas y estimados colegas y amigos que están compartiendo estas mesas temáticas y todas las actividades vinculadas con este primer congreso vinculado a la enseñanza del folclore en la República Argentina, que organizan la Academia Nacional de Folclore, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero, a quienes les agradezco mucho la gentil invitación que me han realizado para participar en el mismo. Quiero agradecer especialmente a la mentora de este encuentro, que es la Academia Nacional de Folclore, que se ha embanderado con esta consigna desde sus inicios, de tratar de llevar al sistema educativo oficial y no oficial de la República Argentina todo lo concerniente a el folclore, a la identidad cultural comunitaria de los argentinos. Especialmente le agradezco al doctor Antonio Rodríguez Villar y también a la vicepresidente de la Academia Nacional de Folclore, a la doctora Ana María Dupay, que además es la coordinadora y moderadora de esta mesa. Muchas gracias, y también es un gusto compartir la mesa con tan importantes expositoras y expositores. La invitación que me ha hecho la moderadora es hablar de las danzas en general, la manera de comunicarse, de difundir el folclore en el marco de la educación, y principalmente en los niveles inicial y primario, que es para lo que está pensada la implementación de esta ley. El propósito del Congreso no es un propósito menor: contribuir a una adecuada implementación de la Ley Nacional número 27.535 del año 2019, que tiene que ver con la identificación y definición de los temas de folclore que pueden y deben incluirse en los contenidos curriculares en los distintos niveles del sistema educativo nacional. Esta iniciativa y esta intención no es nueva en la historia de nuestro país. Podríamos recordar
decenas de ejemplos. Recuerdo uno de ellos. En el año 1939-1940, la Comisión de Didáctica del Consejo Nacional de Educación propone realizar una antología de temas folclóricos para que sean utilizados en la escuela primaria por los docentes y así incluir los contenidos de folclore a la currícula de todos los establecimientos educativos de nivel primario en la República Argentina. Y se hizo, y el objetivo en ese momento, 1940, ¿no? Ya alejados de la primera y segunda década del siglo XX, que tenía esta gran preocupación por la importante oleada inmigratoria que había recibido nuestro país, se había sentado aquí en distintos lugares del territorio argentino, y con eso la necesidad de, entre comillas, nacionalizar a los extranjeros y a los hijos de extranjeros, realidad que compartimos con otros países de América, del mundo y de América, en América muy especialmente Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice esta antología? ¿Qué es lo que se propone? Bueno, justamente, tratar de combatir lo que acarrea recibir a tantos inmigrantes y sumergirlos en la nacionalidad, en la idea de la nacionalidad. Es un debate eterno, pero siempre vigente. Paradójicamente, siempre vigente. En todos los ámbitos donde hablamos de la vinculación entre folclore y educación, siempre aparece la misma manera de abordar la temática, la problemática, y siempre con los mismos recursos. Es increíble que ha cambiado tanto el mundo y se han hecho tantos aportes a lo largo de las décadas en las ciencias sociales, y sin embargo, en algunos ámbitos del folclore y de lo que tiene que ver con la identidad cultural de los distintos grupos étnicos, siempre se vuelven a las mismas recetas y siempre se parte de los mismos paradigmas. En el ámbito de la danza, de la música, el eterno dilema entre lo puro, lo más tradicional, lo más genuino, lo más auténtico, y lo que tiene que ver con lo moderno, las estilizaciones, las nuevas maneras de interpretar, de ver, y se contraponen modelos, supuestos modelos fundamentalmente interpretativos, que unos aportarían a la, entre comillas, esencia de lo nuestro, y otros la atentarían contra ella, la deformarían, la desvirtuarían. Yo creo que mi pequeño aporte en este ámbito es: tenemos que salir de ese laberinto. Tenemos que salir de ese laberinto. Basta de esa discusión del folclore del estado puro, de pensar que todavía en algunos recónditos parajes del territorio nacional se encuentran los grupos folk, tal como los describió Robert Redfield, que formaban parte de ese continuum folk urbano en donde inexorablemente los grupos folk desaparecían, se extinguían por la fuerza de la modernidad, de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de comunicarse. Entonces, esa es la primera idea que me parece importante compartir. No vamos a revalorizar el folclore incluyendo nuevamente un listado de fábulas, mitos, cuentos.
diseños coreográficos de danzas, repertorios de versiones instrumentales, líricas y coreográficas de nuestra música tradicional argentina o la música folclórica, descripción de artesanías, comidas, recetas de comidas que muy pocos chicos conocen a veces. A mí me ha pasado, en mis 38 años de desempeño docente, de querer compartir en alguna escuela de aquí, de alguna de las ciudades aledañas a la ciudad de La Plata, el tema de las comidas tradicionales. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿saben cuál es una de las comidas tradicionales de la provincia de Buenos Aires? Es la carbonada. Levanten la mano quien come carbonada. Una vez al año. Nadie levanta la mano. ¿Quién la conoce? Porque alguna vez la hizo la abuela. Nadie. ¿Cómo puede ser que lo que es parte de nuestra identidad no sea conocido? Entonces, la primera cuestión es que con listados de acontecimientos culturales supuestamente folclóricos, que por decreto nos identifican, porque así se dispuso en los albores del siglo XX, creo que esa mirada no va a funcionar. Está comprobado que ya no es operativa si alguna vez lo fue. Por otro lado, creo que es un gran desafío en el ámbito de lo folclórico romper con este modelo, esta realidad, ya abordada por Alfredo Poviña en la década del 50, más adelante por Marta Blache, por Ana María Dupey, esta división entre los, por ponerle un rótulo, los folcloristas y los folclorólogos, los que se dedican a, entre comillas, vivir el folclore, encarnarlo cotidianamente, transmitirlo desde un escenario o desde cualquier ámbito en donde uno desempeñe su profesión y su labor diaria, y los que lo estudian. Parece que solo los que lo estudian, pero en un nivel muy profundo, tienen la obligación de conocer nuevos posicionamientos teóricos, nuevas conceptualizaciones, los nuevos marcos epistemológicos, que en realidad le decimos nuevos a aportes que se han publicado y que están al alcance de la mano ahora con Internet en 1950, en 1960 y 1970. O sea, no son nuevos y sin embargo muy poco nos hemos aprovechado de ellos, los hemos utilizado. Uno de esos aportes pone el énfasis en vincular a la tradición y a la identidad cultural con un sistema de valores. Creo que es fundamental entender que en nuestro país, en la realidad actual, en la coyuntura actual, con un país con una crisis profunda a nivel, en todos los aspectos, a nivel moral, a nivel ético, a nivel de sistema de valores, el trabajo, la verdad, la justicia, profunda crisis, absolutamente indiscutible, este diagnóstico, se lo mire desde el lugar que uno quiera verlo, la identidad cultural tiene que dar algún tipo de respuesta para superar esta crisis. Me identifico con lo que quiero ser, me identifico con lo que anhelo ser, me identifico con lo que comunitariamente queremos llegar a ser. Y también, como alguna vez escribe Galeano en un ensayo, esto implica denunciar aquello que me impide ser lo que quiero ser. Y eso tiene que ver con la identidad cultural. Es dinámica y es movilizadora. Entonces, me defino a partir de la acción, de la lucha, del compromiso, y por oposición a los obstáculos que intentan impedir que lleguemos, que llegue personal, pero sobre todo que lleguemos comunitariamente a eso que anhelamos, a eso que queremos ser. Esa es la identidad cultural, que se manifiesta a través de danzas, música, poesía, artesanías, comidas, atuendos, de todo. Pero una identidad cultural que tenga realmente que ver con nuestra manera de ser, la que queremos
que sea nuestra manera de ser, no la que nos imponen o no la que los viejos libros nos quieren imponer de alguna manera, pero que no nos representa hoy, no nos da respuesta hoy a nuestra situación actual. Me proponían hablar del folclore en Pampa, Patagonia. No me da el tiempo y no vamos a entrar en este riquísimo ámbito para analizar, pero cuando se habla de la danza de los grupos étnicos que han habitado el actual territorio argentino desde miles de años atrás, se la suele asociar con rituales. Y en realidad, tal como dijo el gran Ricardo Rojas, todos los acontecimientos culturales vinculados a la identidad de un pueblo son rituales. Lo dice Ticio Escobar, lo dice Adolfo Colombo, lo dicen varios, que retoman esta idea. Lo había dicho Levi Strauss y lo dijo de alguna manera a partir de la lectura que hacen de la cultura. Bourdieu, Foucault, el mismo Paulo Freire, cuando intentaba educar, una educación comprometida con la vida de las personas, con el sentido de la posibilidad de una vida digna y feliz, en la que yo me identifico. El ritual nos va a salvar, la re-ritualización de los acontecimientos folclóricos, de todos, que tenga un envase, en esta cultura del envase, que tenga una manifestación perceptible a través de los sentidos, pero que tenga un mensaje, que tenga un contenido que nosotros compartamos comunitariamente. Y eso tiene que ver con el acontecimiento identitario, tiene que ver con la construcción y reconstrucción permanente del folclore de una comunidad, según mi parecer, ¿no? Vamos a poder trabajar en una buena currícula para implementar el folclore en las escuelas, no solo con los viejos modelos, sino ayornando esos modelos con nuevas miradas que nos inviten a trabajar en los contenidos de cada acontecimiento cultural considerado folclórico, en el mensaje que transmite. Es un gran desafío. Si no los tienen, bueno, veremos cómo los tratamos de elaborar, de construir, de consensuar en la medida que se pueda. Pero tenemos que elegir sobre qué sistema de valores queremos forjar nuestra identidad cultural. Ese es el gran desafío. Clifford Geertz y la antropología simbólica han hablado de esto. Gary Fine ha hablado de esto, del sistema de valores. Bueno, hay mucho material para trabajar en torno a esta idea y retomar lo querida maestra Marta Blache y Juan Ángel Magariño Morentín, de ese acontecimiento que tenga significante y significado, estableciendo esta analogía con el signo lingüístico. Creo que por ahí hay una llave para salir del laberinto. Espero que haya sido un pequeño aporte valedero. Es un placer integrar esta mesa y participar de este congreso. Muchas gracias nuevamente a la doctora Ana María Dupey. Y estamos en todos los debates que tengan que ver con una vida más digna para todos los argentinos y todos los habitantes de este planeta que busca la felicidad y la plenitud. Muchas gracias, un abrazo. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar me voy a presentar, soy el licenciado Juan Marcelo Tevez, licenciado en Folclore, Convención en Danzas Folclóricas y Tango, egresado de la Universidad Nacional de las Artes y de origen mendocino. Y en esta exposición, para este primer congreso sobre la educación y la enseñanza del folclore en los colegios primarios, quisiera comenzar
contándoles una anécdota personal que me parece que es muy adecuada en este momento. Esta anécdota tiene que ver con algo que nos sucedió tanto a mi hermano como a mí cuando éramos niños, alrededor de los 9 años, y es que un día nuestra madre nos juntó y nos dijo que nos iba a llevar a la municipalidad del pueblo a aprender a bailar folclore. Nos dijo si les gusta se quedan, si no les gusta se van. Y pasó que con el correr del tiempo nos gustó bailar a los dos y finalmente hoy los dos somos licenciados en folclore. Lo importante no es esto, sino que con el tiempo nos enteramos que fue la directora del colegio en el primario al cual asistíamos quien detectó y les dijo a nuestra madre que nos gustaba bailar. Yo supongo que este diagnóstico habrá sido el resultado de alguna fiesta escolar en la cual habremos bailado y que ella se dio cuenta que efectivamente nos gustaba mucho bailar. Y entonces ella la motivó a nuestra madre para que nos llevara a bailar. Lo importante es esto, que con el correr del tiempo, finalmente los dos nos hemos profesionalizado y nuestra carrera, hoy por hoy, los dos somos licenciados en folclore, todo nuestro trabajo está abocado a lo folclórico. Me parece un hecho sumamente relevante e importante a su vez, porque es en algún punto lo que fundamenta la importancia que tiene la enseñanza de nuestro folclore en los colegios primarios. Comenzar desde ahí con la educación. Y me parece un momento importante, voy a hablar conceptualmente, ya que es poquito el tiempo que tenemos, pero partir de conceptos territoriales que tienen que ver con la enseñanza de las danzas tradicionales en cada lugar. Y para esto quisiera leer brevemente una definición sobre la territorialidad que dice: toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado. Y esto es fundamental entender este nuevo concepto de territorialidad, porque si vamos al caso de la cueca cuyana y la enseñanza de la misma, en la zona de Cuyo, en la territorialidad que implica la zona de Cuyo, hay muchas variantes de cuecas, tanto en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en el norte de Mendoza y de San Juan se baila de determinada forma, en el sur de Mendoza, más ligado a la zona de Neuquén, se baila de otras formas, en el norte de San Luis, donde está mucho más próximo a Córdoba, tiene otras formas también características de ser bailadas. Entonces es importante partir de la concepción de territorialidad folclórica. Y en este sentido, tomé esta definición que nos habla sobre relaciones sociales, porque también entiendo que es un momento para saber cómo abordamos el concepto de lo folclórico. Yo trabajo mucho la interpretación del concepto de lo folclórico ligado a la comprensión de las relaciones sociales, cualquiera sea la condición social. Esto quiere decir que nuestra comprensión del alcance de lo folclórico es hacia toda la sociedad que nos rodea. Esto me parece que es en lo particular un momento crucial para hacer un énfasis, quizás corrernos un poquito del concepto del folclore ligado a las culturas populares, porque lo folclórico es un concepto mucho más amplio que solamente el concepto de lo popular, y que tiene que ver con la comprensión de toda la gente que compone esta sociedad. Cualquiera sea su condición social,
cualquiera sea su estrato social o económico, si se quiere, y esto es crucial para la enseñanza del folclore en las escuelas. Por otro lado, también tenemos cuáles van a ser los beneficios artísticos, cuál es nuestra ganancia de poder enseñarle tempranamente cuáles son los conceptos y cuáles son las cosas que forman este conjunto de elementos que forman nuestra cultura folclórica. Ello tiene que ver no solamente con las danzas, que en la zona de Cuyo tenemos, por ejemplo, para comenzar, los gatos, en el cual la interacción entre las parejas puede ser entre los niños con niña, niña con niña, niño con niño. Podemos utilizar el gato de la calecita para entrar en un concepto de circularidad y de conceptos que el niño puede aprender y asimilar rápidamente hasta llegar quizás a niveles más superiores donde podemos introducir en quinto, sexto grado a partir de esos años ya la concepción de la cueca cuyana, que tiene quizás movimientos más complejos, e ir trabajando de a poco la motricidad del niño, la comprensión de los movimientos rítmicos, la comprensión del espacio, la comprensión de dónde está mi cuerpo, dónde está el cuerpo de mi compañero, cómo nos desenvolvemos en un salón o en un espacio de baile donde esto nos desarrolla habilidades motrices para desarrollarnos. Y es también importante en este momento pensar y aprovechar, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo, ampliar principalmente estos conceptos que tienen que ver con que la danza folclórica no es algo que le pertenece solamente al pasado y a nuestros abuelos y a nuestros mayores, sino que también nos podemos acompañar y asentar nuestras bases en la utilización de las nuevas tecnologías, como son los videos, YouTube, Internet y demás, y mostrarle también a los niños cómo otros niños de otras regiones también bailan, cómo otros adolescentes también bailan. No solamente los adultos son los que bailan danzas folclóricas, no es algo que pertenece solamente al siglo XIX, quizás también es un momento para comenzar a ver qué pasa con nuestras danzas folclóricas del siglo XX, ir mostrándole a los niños que nuestro bagaje cultural folclórico no es algo del pasado, sino que es vivo, que permanentemente se va retroalimentando con manifestaciones culturales que luego se van a ir folclorizando, y de a poco ir introduciendo a los alumnos en este mundo que tiene que ver con lo folclórico, partiendo, como dijimos en principio, del concepto de territorialidad, que tiene una ampliación mucho más abarcativa que la de los conceptos de regionalidad, y también partiendo de estas premisas sobre la conceptualización de lo folclórico, para que también se lo podamos transmitir a los docentes, que van a ser también quienes nos ayuden a llegar a los niños, en esta comprensión de que lo folclórico es algo que nos atañe a todos los individuos que componen la sociedad. Es muy breve el tiempo que tenemos, les agradezco la participación y esta oportunidad. Espero que pronto nos podamos encontrar más allá de un video y poder establecer una relación y conversación cara a cara. Y le dejo un saludo muy grande para todos. Buenas tardes.